Ahí creo que está grabando. Bueno, hoy vamos a dar todo lo que incluye la unidad 1 de materia y energía. Habíamos visto en la clase pasada que la química era la ciencia que le estudia a la materia. ¿Y le estudia qué le estudia? Le estudia sus propiedades, le estudia la transformación de la materia. Entonces, nuestro centro de la química es la materia. ¿Y qué es materia? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. La heladera que tienen en la cocina es materia. Ustedes son materia. La computadora por cual están viendo la clase es materia. El libro que ustedes leen es materia. La mesa en donde se encuentra su computadora es materia. Todo es materia. Disculpen un rato. No se ve luego la tira. ¿Cómo es el séptimo? Es el último, el 8. El 8 del primero de la derecha. ¿El 8 ya? Vas a ver luego que no está el hierro. A ver. Disculpen chicos, lo que pasa es que estoy en el laboratorio donde procesamos las muestras de COVID y hay un equipo que está fallando y por eso nomás. Bueno, voy a continuar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que incluye este capítulo? Las propiedades de la materia, los cambios físicos y químicos, la clasificación de la materia, el concepto de energía, calor, trabajo, y vamos a ver lo que son las leyes de la conservación de la materia y energía. Entonces le estaba diciendo que la química es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia. Entonces nuestra palabra clave acá de la química es materia, y es lo que vamos a estudiar durante todos los capítulos, pero en sus diferentes aristas. Y también vamos a estudiar las transformaciones que ésta experimenta. El primer día les dije que ustedes tienen que pensar como un químico. ¿Y qué implicaba pensar como un químico? Era observar de manera macroscópica y imaginarnos lo microscópico que hay. Si yo estoy teniendo mi celular, ¿de qué está compuesto mi celular? Este celular, yo puedo imaginar que está compuesto por átomos. Es que está compuesto por átomos, algo que nosotros no podemos ver a simple vista, pero que sabemos que existe y que se encuentra. Entonces, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La llave del vehículo ocupa un lugar en el espacio, ustedes ocupan un lugar en el espacio, ustedes son materia. ¿Y qué es la masa? La masa es la medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y la fuerza necesaria para acelerar un cuerpo aumenta con la masa de este. Entonces, hablamos del concepto de materia y el concepto de materia está súper relacionado con lo que es la energía. ¿Y qué es la energía? La energía es la capacidad de un sistema para realizar trabajo o transferir calor. Vamos a tratar de analizar este párrafo. Es la capacidad, es algo que yo puedo hacer. Y generalmente la materia tiene energía. Entonces es un concepto que va de la mano, materia y energía. Y vamos a ir desglosando los tipos de energía y cómo se puede presentar. Habíamos visto que nosotros podemos tener propiedades extensivas o intensivas de la materia. Y cuando hablábamos de las propiedades extensivas, hablábamos de aquellas propiedades en el que tenemos en cuenta la extensión de la materia, donde nos importa la masa. Por ejemplo, el peso, la porosidad, la inercia, la impenetrabilidad, la divisibilidad. Y teníamos las propiedades que eran intensivas, que eran independientemente de la masa de un cuerpo. Entre esos encontrábamos lo que eran las propiedades físicas y las propiedades químicas.
que no van a cambiar dependiendo ya sea de que si tengo poco o mucho. Entonces, dentro de esas propiedades físicas, que son las que definen, vamos a encontrar el olor, la textura, el sabor, el estado físico. Y dentro de las propiedades químicas, vamos a encontrar aquellas características que son específicas de una sustancia. Son las propiedades que cada sustancia tiene con respecto a otras sustancias, con la habilidad de crear otras, como por ejemplo la combustibilidad, la oxidación, la reactividad, la afinidad electrónica, entre otros. Habrán escuchado que los gases nobles son casi inertes, que casi no reaccionan. Bueno, eso es una propiedad química. Son propiedades químicas de esos elementos. Entonces es una propiedad intensiva, porque por más que yo tenga cierto volumen de gas, ya sea 50 ml o 5 litros o 10 litros, van a tener la misma propiedad química, es decir, van a ser inertes, no van a reaccionar fácilmente. O lo mismo, si yo tengo tengo un combustible, ya sea si tengo un tanque de combustible o si es que tengo una botella de combustible, va a tener una propiedad de combustión, va a tener una combustión o también se va a prender fuego, por decir de una manera. Es una propiedad química que presenta un elemento o un compuesto independientemente de la cantidad que haya. Por ejemplo, si yo tengo agua, imagínense que ustedes están en la cocina, van a cocinar y cargan el agua en su olla. Independientemente de la cantidad de agua que ustedes tengan, el agua tiene que llegar a 100 grados centígrados para que eso pueda hervir, el punto de ebullición. Eso es una propiedad de la materia que es intensiva, porque va a ser independiente de la cantidad de masa que haya. Eso sí, el tiempo en que tarde en ebullir puede variar según la cantidad, pero el punto de ebullición tiene que llegar a 100 grados centígrados para que pueda haber ese cambio de estado. Entonces hablamos de una propiedad intensiva. Entonces quiero que eso analicen ustedes. ¿Cuándo es una propiedad extensiva? ¿Cuándo es una propiedad intensiva? ¿Cuándo hablamos de una propiedad física? ¿Y cuándo hablamos de una propiedad química? Entonces, las propiedades físicas, como dijimos, son propiedades que se pueden observar o medir sin cambiar la composición de la sustancia. Por ejemplo, acá le vamos a dar ejemplo al agua, en ambos casos, tanto en la física o química, nuestro ejemplo va a ser el mismo, el agua, pero vamos a describir aquellas características del agua. Entonces, si vemos las propiedades físicas, yo veo un vaso de agua, el estado físico que puede ser sólido, líquido, gaseoso. Si es mi vaso de agua, está en un estado líquido, porque dijimos que la materia se puede presentar en un estado sólido, en un estado líquido, en un estado gaseoso, y también habíamos visto otro tipo de estado, que era el estado plasmático, pero que no encontrábamos acá en la Tierra, pero dábamos como ejemplo el Sol. O seguimos observando nuestro vaso de agua, imagínense, el color como es el agua, es incoloro. El sabor insípido, el olor inodoro, el punto de congelación 0 grados centígrados, siempre se tiene que tener en cuenta la presión en una presión atmosférica normal, y el punto de ebullición de 100 grados centígrados. Entonces, esas son propiedades físicas, es algo que yo puedo observar. Cuando hablamos de las propiedades químicas, cuando describimos la capacidad de la sustancia para reaccionar químicamente con otra. ¿Y qué pasa ahí? Se modifica su composición. Es decir, seguimos teniendo en cuenta al agua. Tenemos el vaso de agua. ¿Qué pasa si yo le agrego óxidos ácidos? Ahora ustedes, estos nombres que yo les voy a decir ahora capaz les parezca extraño, pero más adelante van a ir entendiendo qué es cada uno. Los que ya dieron química en el colegio, les va a resultar más fácil porque ya están familiarizados, pero los que nunca dieron química,
van a ir dando. Como dije en un inicio también, la química tiene un lenguaje muy específico y es por eso que se considera que la química es difícil, pero es como aprender un idioma nuevo. Hay vocabularios, conceptos que vamos a ir dando, que hay que ir aprendiendo, pero que se van a ir relacionando a medida que van haciendo los ejercitarios, las pruebitas y demás. Entonces, yo tengo mi vaso de agua y este puede reaccionar con los óxidos ácidos, por ejemplo, o puede reaccionar con los óxidos básicos, puede reaccionar con metales, puede reaccionar con no metales y también puede unirse a sales formando hidratos. Son reacciones químicas lo que ocurren con el agua y se transforma esa composición. Ya no va a ser solo H2O. Cuando estoy hablando de una propiedad física, yo solamente tengo ese compuesto solo y lo observo a ese compuesto solo. Sin embargo, cuando yo estoy hablando de las propiedades químicas, ya estoy hablando en el hipotético caso de que reaccione con otras sustancias que no solamente sea agua. Entonces la materia puede presentar, teniendo en cuenta también esto y las propiedades, un cambio físico o también puede presentar un cambio químico. ¿Y cuál va a ser la gran diferencia entre un cambio y otro? Es que la materia, o sea, en este caso el agua, cuando es un cambio físico va a seguir siendo agua, o sea, va a seguir siendo H2O. Químicamente se va a mantener en los diferentes cambios de estado. Por ejemplo, en un cambio físico de materia, yo tengo en mi olla el agua. Dije que llegaba a 100 grados y eso se evaporaba. Entonces tengo vapor de agua. Ese vapor de agua va a seguir siendo H2O. La composición va a ser la misma. Entonces estoy hablando de un cambio físico. Si yo rompo un fósforo, estoy hablando de un cambio físico. ¿Por qué? Porque cada parte de ese fósforo sigue siendo el mismo compuesto. ¿Qué pasa cuando yo ya hablo de un cambio químico? Esa sustancia se va a transformar en otra. Va a cambiar la composición de la sustancia, o sea, del compuesto. Por ejemplo, si yo en vez de romper mi fósforo, yo quemo ese fósforo no va a seguir siendo más fósforo porque yo acabé de quemar, acabé de convertir, acabé de transformar esa sustancia en otra sustancia. Entonces, si yo cocino una papa o si quemo un papel, yo tengo un papel, agarro, prendo fuego, estoy haciendo una combustión, prendo el fuego, el papel no va a ser más papel, voy a tener ceniza. Y ocurrió, si yo veo eso en lo más microscópico, yo voy a observar que hay una transformación de la sustancia, estoy viendo una transformación química. ¿Y cómo clasificamos la materia? Entonces, hasta acá que vimos qué era la materia, cómo se relacionaba con la energía. Hablamos nomás del concepto de energía, vamos a profundizar un poco más de lo que es el concepto de energía. Vimos las propiedades, y qué son las propiedades, son cómo vos caracterizás, cómo ustedes caracterizan a la materia. Vimos propiedades extensivas, propiedades intensivas, las propiedades físicas, propiedades químicas, cambios físicos, cambios químicos, y ahora vamos a clasificar a la materia. Y básicamente, ¿cómo clasificamos a la materia? Clasificamos en dos grandes grupos. Clasificamos en mezclas y en sustancias puras. Mezclas, sustancias puras. ¿Qué yo tengo en mezclas? Dentro de las mezclas yo voy a tener otra vez una subdivisión en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En las mezclas yo voy a tener más de una sustancia. Voy a tener una mezcla de varias sustancias que pueden ser 2, 3, 4, 5. Eso van a ser mezclas. Cuando yo hablo de sustancias puras, estoy hablando de un solo compuesto o de un elemento, de eso estoy hablando. Entonces voy a empezar hablando por lo básico que es una sustancia pura.
Dentro de una sustancia pura vamos a tener los compuestos y los elementos. Los elementos va a ser lo más básico otra vez que tengamos dentro de la materia. Los elementos van a ser todo eso que está citado, todo eso que puede ser observado en la tabla periódica. El hidrógeno, el litio, sodio, potasio, calcio, magnesio, todos esos son elementos. El hidrógeno, el oxígeno, son elementos. Estamos hablando de un elemento en específico. Un compuesto va a estar formado por más de un elemento. Por ejemplo, este que vemos acá, esta estructura, donde vemos hidrógeno, oxígeno, hidrógeno es el agua. Es un compuesto. Si yo tengo un vaso y cargo agua, tengo ahí un compuesto, o sea, son varias moléculas de agua. Estoy hablando de una sustancia pura y que en todo ese volumen va a tener la misma propiedad. Entonces estoy hablando de una sustancia pura. Y que también puedo decir que las sustancias puras no se pueden separar por métodos físicos. Yo no puedo separar los elementos porque ya es algo muy elemental. No puedo separar un elemento de oxígeno. No puedo separar por métodos físicos. Lo mismo en los compuestos. El agua yo no puedo separar por un método físico. Entonces esa es la principal característica de las sustancias puras. Las mezclas están formadas, como dije, por más de una sustancia. Y dentro de eso vamos a encontrar las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Dentro de las mezclas heterogéneas es súper fácil porque visualmente uno puede ver que la mezcla no se puede, yo no puedo decir que todo mi vaso de agua con aceite tiene las mismas propiedades. No, voy a estar errada. Entonces, en las mezclas homogéneas yo voy a encontrar que visualmente yo puedo ver que la mezcla es homogénea. Pero esas mezclas homogéneas yo voy a poder separar por métodos físicos en compuestos. Entonces, así es como nosotros clasificamos básicamente a la materia. Bueno, dentro del concepto, dentro de la física, hay un término, una cátedra que estudia las transformaciones de la energía en procesos químicos y físicos, que es la termodinámica. Y dentro de la termodinámica se usa muchísimo el concepto de energía, que habíamos visto inicialmente que era la capacidad para realizar trabajo o transferir calor. ¿Y qué va a ser el trabajo mecánico? Va a ser la aplicación de una fuerza a lo largo de una distancia. Y el calor, estos son conceptos básicos que uno tiene que saber. Y el calor que va a ser la energía transferida debido a una diferencia de temperatura. ¿Y cómo se mueve el calor? El calor es una especie de energía. Y el calor siempre se va a mover de un lugar de alta temperatura a baja temperatura. Está mal decir que yo cuando estoy en una habitación y tengo el aire acondicionado prendido, estoy en un lugar frío, está mal decir cerrar la puerta porque sale el aire. No pasa eso. ¿Qué es lo que ocurre? Afuera, que hay una mayor temperatura, es el calor el que pasa al sistema de una baja temperatura y hay una transferencia de energía. Eso es lo que ocurre. Entonces, nunca más vuelvan a decir que sale el aire frío. El movimiento siempre va a ser de un lugar de alta temperatura a baja temperatura. Ese es el movimiento de energía que ocurre con el calor. ¿Y cómo se manifiesta la energía dentro del espacio? Se puede manifestar de varias formas. Energía química, energía eléctrica, energía mecánica, energía calorífica. Recordemos el concepto de energía. Es la capacidad de producir trabajo. Entonces, como por ejemplo, cuando hablamos de energía química, y vamos a ir entendiendo más adelante, vamos a ver que nosotros podemos obtener energía a partir de los enlaces químicos. Entonces, cuando nosotros quemamos, por ejemplo, el petróleo,
nosotros vamos a obtener energía. Y ese petróleo que nosotros usamos son los famosos hidrocarburos. Nosotros los humanos, los seres humanos, usamos la energía química. Ustedes comen una manzana, desayunan un café o comen el pan, lo que sea que ustedes hoy van a cenar, eso va a ocurrir transformaciones químicas dentro de nuestro organismo. Todo es química, recuerden que todo es química, entonces si yo hoy me voy a ir a cenar una pizza, esa pizza se metaboliza dentro de nosotros, se rompen enlaces químicos y se genera energía. Por eso se dice que se tiene que comer para tener energía. Es una transformación que ocurre dentro de nuestro cuerpo. No es algo que nosotros estamos alejados. La química no está alejado a lo que ustedes hacen o viven diariamente. Cuando hablamos de energía eléctrica, cuando hay movimiento de electrones, ahora capaz les resulte raro escuchar la palabra electrones, pero a medida que pasen las unidades, van a terminar queriéndole a los electrones y van a terminar entendiéndole. Entonces el movimiento de los electrones libres produce energía eléctrica. Y así funcionan los trenes o los electrodomésticos. Estamos hablando de energía eléctrica. Cuando ustedes enchufan su celular para cargar, estamos hablando de energía eléctrica. Es una forma de manifestar la energía. Cuando hablamos de energía mecánica, por ejemplo, en el movimiento de las hélices de un molino producido por el viento, se transfiere hacia un sistema mecánico de piñones, generando energía para impulsar la ascensión del agua desde el interior de un pozo. Estamos hablando de energía mecánica. Energía calorífica. Por ejemplo, cuando las plantas aprovechan el calor del sol para crecer y desarrollarse. Y así se produce energía química en forma de carbohidratos. Básicamente tenemos dos tipos de energía. Lo que es la energía potencial y la energía cinética. Cuando vamos a hablar de energía potencial, es la energía que posee una sustancia o materia por su composición química o por su posición en el espacio. En este dibujo yo voy a poder ver este concepto de posición en el espacio. Mientras más alto esté este muchachito, mayor es su energía potencial, mayor es su capacidad de producir trabajo. Porque recuerden que la energía es la capacidad de producir trabajo. Entonces, mientras más alto esté, yo voy a tener mayor capacidad para producir trabajo. Es decir, que si yo, mientras más alto estoy, más voy a poder, más impulso voy a tener a la hora de ir a la bajada. Entonces, cuando voy a hablar, por ejemplo, de la energía potencial por su composición química, podemos ver el carbón o los hidrocarburos que estábamos hablando recién. Hay una energía potencial, hay una gran capacidad de producir trabajo. Y es por su composición química, porque es una propiedad química que posee ese compuesto. Y cuando vamos a hablar de energía cinética, cuando estamos hablando del movimiento. Y mucho de energía cinética habíamos visto en la clase pasada cuando mostrábamos la diferencia entre cada uno de los estados. ¿Qué pasaba en el estado gaseoso? Estábamos imaginándonos que esos átomos se encontraban libremente, donde casi ya no había contacto uno entre otro. Entonces, esas moléculas o esos átomos se encontraban libremente moviéndose, generando movimiento, es decir, aumentando su energía cinética. Acá podemos ver ejemplos de cuerpos que poseen energía. Una persona que está alzando pesa, está generando energía. Está alzando, está haciendo una energía mecánica, pero dentro uno empieza a sudar y ocurren ciertas transformaciones químicas dentro nuestro. Mientras más alto yo alce, voy a aumentar mi energía potencial. Acá que vemos una estación de servicio. ¿Qué hay en una estación de servicio? Hay combustible. Hay una energía potencial, una energía que es la capacidad de producir trabajo. Acá
vemos qué clase de energía puede ser. También una energía potencial que se puede convertir en energía eléctrica. Entonces, si vemos la energía a través de la historia, esto no es algo nuevo. Antes de Cristo, el ser humano descubre el fuego. Estamos hablando de energía, de calor. Entonces, esto le permitió poder calentarse y cocinar los alimentos y alejar a las bestias. Entonces, ¿qué decíamos del calor? Que el calor pasaba de una temperatura, o sea, de un lugar con alta temperatura a baja temperatura. Entonces, es el calor, o sea, es esa energía la que nosotros recibimos para poder sentirnos calentitos ahora en este frío. Después vemos que 9000 años antes de Cristo el ser humano domestica animales para poder comer y para que sirvieran de ayuda en el trabajo. 3500 antes de Cristo el ser humano inventa la rueda, lo cual supondría otra forma de utilizar la energía. Después vemos el invento de la vela, donde se aprovecha el viento como una forma para obtener energía, capacidad para producir trabajo. Después inventan la rueda hidráulica, la máquina de vapor, el carbón, el uso del carbón, fuente de energía. ¿Por qué es energía? Siempre traten de pensar e hilar los conceptos que vamos dando y las definiciones. Entre 1917 y 1973 se disminuye el consumo de carbón y aumenta notablemente el del petróleo. Más adelante te van a poder responder por qué es mejor uno que otro. Luego hay una crisis energética, el petróleo se comienza a agotar y se comienza a usar otras energías, que es lo que nosotros hoy conocemos, como la energía nuclear, la hidroeléctrica, eólica, solar. Entonces, ya vimos lo que era la energía, que era la capacidad de producir trabajo. Vimos cómo se puede presentar la energía, también vimos los dos tipos generales de energía que hay, de cómo se clasifican, y ahora vamos a hablar de las propiedades, qué es lo que le caracteriza a la energía. Y vemos que lo que le caracteriza a la energía, en primer lugar, es que esa energía se puede transformar. Acá yo tengo mi combustible. Eso se va a transformar y yo finalmente voy a liberar CO2 en mi caño de escape. Entonces la energía se transforma. Punto 1. Punto 2, la energía se transfiere. ¿Cómo yo puedo transferir acá? Yo veo mi tenista que le está dando un golpe a la pelota. Yo le estoy transfiriendo mi energía de la raqueta a la pelota. Entonces esa energía se transfiere. La energía se almacena. Acá tengo, por ejemplo, una batería. Entonces, eso es una propiedad de la energía, que la energía se puede almacenar. Y otra propiedad de la energía es que la energía se transporta. ¿Cómo se transporta esa energía? Ustedes siempre ven a la hora de viajar, a la hora de moverse en la calle, ustedes ven esto por todos lados. Se está transportando energía. O sea, la próxima vez que ustedes vean, piensen en que realmente no es solo electricidad, es energía. Entonces, esas son las propiedades de la energía, que se transforma, se transfiere, se almacena y se transporta. ¿Y cómo se conserva la energía? La necesidad de ahorrar y de conservar la energía es vital. Un sistema aislado que no interacciona con ningún otro sistema puede permanecer invariable desde el punto de vista energético. Sin embargo, esa energía se puede transformar en otra forma de energía, lo que habíamos visto. Este es el primer principio de la termodinámica. Habíamos hablado que era la termodinámica. Y una de las leyes fundamentales de la física, y más adelante calculo que van a llevar en otras cátedras, son las leyes de la termodinámica. Entonces, la energía no se crea ni se destruye. ¿Qué es lo que pasa con la energía? Se transforma. No es que va a dejar de existir esa energía va a pasar a transformarse. Entonces, la masa en ciertas condiciones también es considerada una forma de energía. Entonces ahora vamos a empezar a profundizar un chiquitito sobre las leyes. La primera ley que tienen que saber, tema de examen, es la ley de la conservación de la materia. ¿Qué es lo que me dice esta ley? ¿Qué me dice ya el título? Que la materia se conserva.
Acabamos de decir anteriormente que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Así también pasa con la materia. Entonces, en todo proceso, ya sea físico o químico, no se produce un cambio en la cantidad de materia. Por ejemplo, voy a mirar acá. Esto que está acá es una ecuación química que lo que hace es representar qué elementos están reaccionando con qué y qué es el producto que me está dando. En este caso, esto que está a la izquierda van a ser mis reactivos. Capaz ustedes ahora que le ven no lo reconozcan, pero acá les presento al magnesio, que es un elemento químico que está en la tabla periódica, y acá les presento al oxígeno molecular. Entonces, este magnesio, cuando yo hago reaccionar con el oxígeno, me va a dar un producto, y ese producto va a ser la unión entre el magnesio y el oxígeno. Si yo peso de manera separada mi magnesio y de manera separada mi oxígeno, y después peso este compuesto de producto, voy a ver que este producto pesa la suma de ambos elementos por separado. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que hay una pérdida de masa, sino que la suma de masa de los reactivos que son acá, si yo sumo esto, va a ser igual a la suma de masa de los productos. ¿Qué me dice eso? Que la materia se conserva. Entonces acá me dice, consideremos la combustión del magnesio metálico. El magnesio arde con el oxígeno del aire para formar óxido de magnesio. El óxido de magnesio formado tiene una masa superior al magnesio metal. Y la diferencia de masa coincide con la masa de oxígeno. ¿Qué me está diciendo? Que la materia no se perdió, sino que se conservó. Y hay que tener en cuenta que en una reacción nuclear no cumple la ley de la conservación de la materia, puesto que hay una conversión importante de materia en energía. Entonces, acá, vuelvo a repetir, lo que ustedes van a ver es que si yo peso esto por un lado, peso esto por el otro, en mi producto yo voy a pesar y voy a tener la suma de ambos. Eso es lo que me dice la ley de la conservación de la materia. Y es imprescindible que ustedes entiendan esta ley para poder comprender más adelante los problemas que se van a ir presentando. Así como también se conserva la materia, también se conserva la energía. Y el enunciado del principio de conservación de la energía me va a decir que esta energía no puede crearse ni destruirse en una reacción química o proceso físico, solo puede convertirse de una forma en otra. En las reacciones químicas se desprenden energía. Vamos a ir viendo estos conceptos también más adelante. Que cuando yo hago reaccionar algo y se desprende cierta energía, entonces voy a hablar de un proceso exotérmico, voy a liberar energía. Y hay procesos que necesitan calor para que puedan ocurrir. En ese caso voy a hablar de procesos endotérmicos que van a absorber energía. Los reactivos de una reacción endotérmica más una cierta cantidad de calor dan los productos y pueden demostrarse que la energía de los productos es igual a la suma de la energía que tenían los reactivos más el calor aportado. Y quiero que piensen en esto. Para que yo pueda, imagínense otra vez en la cocina con mi olla y mi agua, para que yo pueda pasar mi agua en estado líquido a un estado gaseoso, yo necesito energía. De eso estoy hablando, de que una reacción endotérmica, yo necesito absorber energía para que yo pueda pasar a un estado gaseoso. ¿Y esa energía cómo se absorbe? Con el calor. Yo estoy calentando mi olla, estoy calentando mi agua para pasar a un estado gaseoso. Y si ustedes recuerdan y se imaginan esos átomos que estaban más unidos en el estado líquido, yo voy a absorber esa energía y se van a ir separando un poquito más. Porque yo necesito esa energía para poder separarle a esas moléculas de agua. Entonces yo voy a ir separando y voy a pasar a un estado gaseoso. Entonces yo estoy absorbiendo energía. Para que yo pueda pasar de un estado gaseoso a otra vez a un estado líquido, yo necesito desprender esa energía, necesito liberar esa energía y que mis
moléculas vuelvan a juntarse. Entonces ahí estoy hablando de un proceso exotérmico. Entonces, vuelvan a pensar, el agua yo necesito calentar para pasar a un estado gaseoso. Estoy hablando de un proceso endotérmico. Cuando también hablo de un proceso endotérmico, cuando el hielo voy a pasar a agua, yo necesito calentar mi hielo para que eso se vuelva líquido. Bueno, entonces de eso me habla cuando hablo de reacciones exotérmicas o endotérmicas. Entonces, la experiencia indica que en todo proceso físico-químico la energía se conserva, aunque puede pasar de una forma a otra. Por ejemplo, la energía química se puede convertir en una energía calorífica, luminosa, eléctrica y demás. Y luego está la ley de la conservación de la materia y la energía, donde está la famosa ecuación de Einstein. ¿Qué ocurre en los procesos nucleares? La materia puede convertirse en energía, y la relación entre cierta masa y la energía que equivale viene dada por la ecuación de Einstein. Y la energía liberada cuando la materia se transforma en energía es igual al producto de la masa de la materia transformada por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, es la fórmula de Einstein. Entonces enunciamos el principio de conservación de la materia y de la energía como sigue. La cantidad combinada de materia y de energía en el universo es fija. Nosotros esta ecuación no vamos a usar en este curso de química básica. Más adelante capaz ustedes utilicen en otras materias. Pero acá, dentro de estas leyes, lo que es importante que ustedes comprendan es que tanto la materia como la energía no se puede crear ni se puede destruir, se transforma. Entonces, vamos a resumir todo lo que vimos hoy. Acá termina el capítulo 1. Vimos las propiedades de la materia, vimos lo que eran los cambios físicos, químicos, qué implicaba un cambio físico, qué implicaba un cambio químico, qué ejemplos podíamos ver, vimos cómo clasificábamos la materia, mezclas, sustancias puras, las sustancias puras otra vez podían ser elementos, compuestos, las mezclas podían ser homogéneas, heterogéneas. Empezamos a introducir lo que es el concepto de energía, capacidad de producir trabajo. También vimos el concepto de calor, de trabajo, y hablamos las leyes de conservación de la materia y energía. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. No sé si tienen dudas, preguntas, algo que quieran decir. No sé si quedó claro, si tienen alguna duda. No tiene pregunta, dice Ronald. Muy claro todo, profe, muy buena clase. Sí, voy a subir en YouTube y después voy a pasar el link en la plataforma. Entonces yo voy a subir un material para que lean, un material de lectura. También voy a escribir algo en el foro porque voy a computar la asistencia por lo que respondan en el foro, entonces le voy a pedir, ahora mismo ya voy a escribir para que vayan escribiendo, entonces yo voy a poder computar su asistencia. Voy a subir un material de lectura y la próxima clase voy a cargar un cuestionario que va a ser referente a toda esta unidad, todo lo que acabo de explicar, todo lo que está también en el texto para que ustedes puedan desarrollar. Va a ser así mismo, selección múltiple y falso y verdadero, y eso sí va a tener ya un puntaje en el proceso. Así también, como les dije, hasta mañana al mediodía máximo yo les voy a mandar ya todo lo que va a ser el desarrollo de la clase y cuál va a ser la forma de evaluación y qué puntaje va a tener cada trabajo, los parciales y demás. Entonces, si no hay... ¿Cómo? Entonces, profe, para la próxima clase no va a haber tarea. ¿Tarea me decís o de qué me hablas? Tarea. Voy a ver un poco
en el cronograma, que es lo que, porque ellos nos dicen así, que es lo que tenemos que hacer cada semana, entonces voy a ver un poco si es que pusieron tarea o no. Voy a mirar y voy a escribir. Están todos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, ahí igual puse el link del WhatsApp también en la plataforma para aquellos que no hayan ingresado, porque veo que hay mucha gente y no toda esa gente está en el grupo, pero ya puse. Y si es que saben de algún compañero que no está, que pueda ingresar. Entonces, si no hay más preguntas, podemos dar como terminada la clase. Entonces, bueno, nos vemos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Dale, profe, igualmente. Vale. Chao, chao. Chao, chao.